Buenas noches y triunfo. Buenas noches a todos ustedes. Esta noche tenemos el video correspondiente a la 11ª semana, que sería el tema sería ácidos nucleicos, los ácidos más importantes, ¿no?, de la herencia. El hombre es un misterio porque inclusive, ¿no?, desde sus orígenes el hombre, podemos decir que no sabemos exactamente en qué momento hemos surgido como especie. Suponemos, estudiamos, ¿no?, a partir de la evolución, que el hombre ha surgido a partir del mono, como dijo el señor Darwin, y que a partir del espécimen primate hemos ido evolucionando constantemente en el tiempo, hasta lograr esto que vemos hoy en día, el Homo sapiens. Pero ciertamente toda la información que tenemos está basada en determinadas moléculas que se formaron durante el tiempo de los coacervados, en ausencia de oxígeno. Esa molécula son los famosos ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos recién fueron conocidos por Michell. Michell fue quien descubrió un ácido importante en una materia espesa, maloliente, llamada pus. Determinó que ese ácido también se encontraba dentro del núcleo celular. Michell descubrió el ADN. También sabemos que se llama ácido desoxirribonucleico. Y es el gestor primordial de la herencia a nivel de todos los seres vivos. Posteriormente fue Kossel quien descubrió el segundo ácido, llamado también ARN, ácido ribonucleico. Y además dio un salto más allá. Descubrió las 5 bases nitrogenadas. Respecto a estas bases, son, como decir, los ladrillos principales, ¿no?, sobre los cuales se basa la conformación de los ácidos. Bases nitrogenadas, que pueden ser dos tipos. Púricas, con 2 anillos. Tenemos ahí adenina, guanina. Las dos se encuentran presentes en el ADN. Repito, púricas, 2 anillos. Las dos presentes ADN. Adenina, guanina. Siguiente grupo. Las pirimidínicas, conformadas por un solo anillo. Ejemplo, citosina, presente únicamente en ADN-ARN. Timina, presente únicamente en ADN. Uracilo, presente únicamente en ARN. Es la famosa arquitectura de los ácidos nucleicos, ácidos encontrados por vez primera en la pus y luego estudiados y vistos a nivel del núcleo celular. Y en ello se basa toda la parte de la herencia, porque con esos ácidos el mecanismo de transmisión de caracteres es mucho más fácil, ya que guardan dentro de ellos una información tremenda de todo el ciclo evolutivo nuestro, no solamente el actual, sino de miles de millones de años hacia atrás, desde que fuimos una sola célula en el mar, ¿cierto? Ahora, otra forma también de arquitectura se da a nivel de la unión de bases nitrogenadas con sus respectivos azúcares, ¿cierto? Y de ahí viene justamente la unidad mínima compuesta, que sería el nucleócido. El nucleócido, que es una parte mínima del ácido nucleico, está formado únicamente por cualquiera de estas bases, cualquiera de ellas, sean púricas, pirimidínicas, unidas a una pentosa. En este caso, la pentosa va a determinar el tipo de ácido nucleico que corresponde. Por ejemplo, si la pentosa fuera desoxirribosa, lógicamente, la molécula se va a llamar ácido desoxirribonucleico.
Si la pentosa fuera ribosa, entonces la molécula se llamará ácido ribonucleico. Pero eso no es todo. Para poder fijar la molécula, para poder realizar un tipo de estructura helicoidal, para que puedan fijarse unas con otras, normalmente aparece un ácido especial que se llama el ácido fosfórico. Y ese ácido tiene que unirse a esto que está acá, que es el nucleócido, para que de ahí pueda estabilizar como si fueran pasamanos las cadenas de polinucleótidos, ¿cierto? Pues aquí, vemos aquí, se une el ácido fosfórico a la pentosa, mientras la pentosa está unida a la base nitrogenada. Y todo esto ya no va a ser nucleócido. Apenas admita al ácido fosfórico, entonces se va a llamar nucleótido. Y esta es la base fundamental de la formación de los ácidos nucleicos, porque ellos son polinucleótidos. Y como vimos anteriormente, presentan 5 elementos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, porque son moléculas quinarias. Bueno, en esta vez, continuando con el tema, vamos a ver cada una de las moléculas que corresponden a los ácidos nucleicos, que son 2. Vamos aquí. El ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Empezamos con el ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN. Él es el principal portador de la herencia universal de todos los seres vivos. Este de acá es la molécula primordial en la cual está la información de miles de millones de años, desde que evolucionamos hasta los tiempos presentes, y los que van a su vez a ser transmitidos a las generaciones posteriores, ¿cierto? Ese ADN es un apareamiento de bases con un lenguaje especial, porque es una ordenación de bases. Básicamente, el apareamiento se da de la siguiente manera. La adenina, una base púrica, se une con una base pirimidínica llamada timina, mediante 2 enlaces puente hidrógeno. La unión entonces es adenina-timina. Otra púrica, la guanina, mediante 3 enlaces puente hidrógeno, se une con una citosina. Vale decir que esta última es estable. La que cambia en el caso del ADN, ¿no?, es la timina. La timina es propia del ADN. Esta, a nivel del ARN, va a cambiar. Solamente la timina, porque esta de acá es propia del ADN. Se encuentra en el núcleo. El ADN se encuentra en el núcleo. Esa molécula, básicamente, son 2 cadenas, ¿sí? 2 cadenas de polinucleótidos mediante uniones puente hidrógeno, que son antiparalelas, porque van en sentido contrario, y son complementarias. Esta estructura fue sacada, fue diseñada a partir del modelo que estableció Linus Pauling en las proteínas por 2 estudiantes suyos, que son los famosos James B. Watson y Francis Crick. Los dos en 1953 establecieron, ¿no?, un modelo especial para la molécula ADN llamada alfa hélice. Y esta alfa hélice se corrobora que hoy en día, que es el principal tipo de molécula universal para todos los seres vivientes. Porque aquí se concentra toda la historia natural de los mismos. Por lo tanto, si podríamos ver las bases que hay ahí, podríamos saber exactamente en qué momento aparecimos, ¿cierto? Pero el trabajo que hicieron los dos
fue en su momento bastante especulativo. Aquí tengo justamente, mira, este es la ilustración de la primera publicación que hicieron Watson y Crick en 1953 en una revista norteamericana, ¿cierto? Este resumen, o también llamado abstract, de apenas, como ves tú, una carita nada más, donde estaba una descripción pequeña de cómo era el modelo y al costado una imagen. Solamente esto, bastó para que después fueran considerados para el Premio Nobel de Medicina. De modo, finalmente, en 1962, fueron galardonados con dicho premio. Entonces fueron básicamente famosos muy jóvenes, ¿cierto? Muy jóvenes. Watson fue un gran científico que siguió trabajando en genética. Él llegó inclusive a hablar en un instante de sus grandes descubrimientos, hechos como, inclusive, como el jefe universal del proyecto Genoma Humano en el año 2000. Watson sacó a la luz un montón de secretos. Algunos fueron muy polémicos. Por ejemplo, el hecho de que dijese que la raza negra era inferior a la blanca genéticamente demostrado. Hoy en día podemos escandalizarnos, decir, no, estabas equivocado, Watson. Pero lo dijo en su momento. No sé. Yo no lo acepto. Nunca puedo aceptar que un negro sea inferior a un blanco. Jamás. Sin embargo, Watson decía que tenía todos los eventos, ¿cierto?, científicos, ¿no?, clasificados y demostrados. También dijo de que en el futuro podíamos de repente programar el tipo de hijo que quisiéramos tener. Y esto llamó mucho a la furia de la gente, que obligó a Watson a retirarse para siempre de todo tipo de actividad científica. Hoy en día Watson es un paria, como se puede decir así. Está exiliado, está en ostracismo científico, siendo él un gran genio, ¿cierto? En cambio, su amigo Crick tuvo mejor suerte que él. Murió antes que él, pero tuvo mejor suerte. Porque inclusive fue él, no se dice, no es oficial, pero fuentes fidedignas informan que Crick inclusive fue un asesor del gobierno americano, es en inglés, asesor en cuestiones de ufología. Se dice que inclusive Crick llegó a estar en la base, en el llamado Área 51, y que pudo ver, ¿cierto?, los especímenes alienígenas que hay ahí. Eso lo cuentan, bueno, seguidores de grandes científicos como, o analistas como von Däniken, ¿no?, los llamados teóricos, los antiguos astronautas. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué me meto en esto? Por lo siguiente, porque Watson no lo dijo, luego lo contaría, que el señor Crick había descubierto, o había estipulado, que el ADN nuestro no era 100% terrestre, sino que había, en algunos pares de ellos, habían incorporaciones que eran de tipo alienígena. Y esto había logrado la evolución tan brutal a partir de un primate que hoy en día normalmente sigue siendo primate, ¿no? Pero en el caso nuestro fue poco a poco evolucionando. Por eso el hombre siempre trata de buscar en la historia, en el devenir de ella, cuál es el famoso eslabón perdido, ¿cierto? Quiere saber en qué momento ese mono dejó de ser mono, en qué momento nos pusimos, ¿cierto?, a evolucionar de tal manera que llegamos hasta el Homo sapiens de hoy. Y esto lo dicen muchos los científicos que están estudiando, muy aparte, ¿no?, aparte de la oficialidad, estudian todos los días, ¿no?, obras como estas, ¿no?, que salen así: El mensaje de los dioses, El oro de los dioses, todos basados en la experiencia que tuvo Crick, que defendió drásticamente la teoría cosmozoica, la teoría panspérmica. Según Crick, la vida no era solamente de acá, venía de afuera, fue hecho un platillo volador. Se ve corroborado a través de la historia por
básicamente cuentos, tradiciones de muchos pueblos, que hablan que llegaron del espacio exterior en un tiempo muy lejano mensajeros celestiales, ¿no? De ahí justamente, inclusive hasta la Biblia, dice, ángeles bajaron del cielo y se juntaron con mujeres terrestres. O sea, Crick pensaba que ahí podía haber una relación directa con la incorporación de ADN, ¿no? Alienígena en el ADN, ¿no? No, nuestro. El otro ácido es el ácido ribonucleico. Diferente al ácido desoxirribo, porque no es como este, que es doble cadena. Es apenas una sola cadena de nucleótidos nada más, ¿no? Una sola cadena. Ahí sí existe una modificación a nivel de las bases. Mientras en el ADN existe timina, en el ARN esta se suplanta por uracilo. Así que en el ARN va a haber adenina y uracilo unidas por dos enlaces puente hidrógeno. Y la constante de siempre, guanina, citosina, unida por tres enlaces puente de hidrógeno. A todo esto, el ARN tiene tres formas principales. El ARN ribosomal, que es un ARN común, se encuentra mayormente en el citoplasma y forma parte de los famosos ribosomas. Un ribosoma es un organoide que se forma en el núcleo, pero que luego sale al exterior. ¿Para qué? Para la función primordial de construir proteínas. Esa es su función primordial, construir proteínas. El ARN mensajero. Este de acá es un ARN que se forma a partir de un fenómeno llamado transcripción, ¿no? A partir de un ADN sustitutivo. Ese ADN es una copia del original y de esa copia sale una cadena de ARN mensajero, portando parte del código genético para formar nuevas proteínas. ARN mensajero. Este es el que va a ser procesado por los ribosomas, va a ser leído y así se saca el mensaje final para formar proteínas. El último sería el ARN de transferencia. Este ARN de transferencia es el que se encarga de que una vez ya leído el anterior del mensajero, sepa en qué nivel o en qué lugar van a ir cada uno de los aminoácidos. Y así juntarlos, unirlos mediante enlaces peptídicos y formar la famosa cadena primaria que dijimos que necesitaba un orden correcto y establecido. Entonces, en conclusión final, los ácidos nucleicos son moléculas necesarias para todo tipo de procesos, tanto de herencia como de formación de proteínas, ¿no? Y en el devenir de esto, hoy en día el ADN está siendo muy o bastante manipulado. Lo que tratamos de encontrar en esta secuencia de pares de bases, nuestro origen arcaico, nuestro origen ancestral. Saber si es o no alienígena es una teoría que se basa en estudios posteriores, no es nada oficial. No quiero aquí a ustedes alarmarlos con esto, solamente les estoy informando, como lo hacía en su tiempo el señor Stephen Hawking, ¿no? Que hay cosas que efectivamente no cuadran, no cuadran. Que nuestra historia oficial dice una cosa y la otra dice otra cosa. Bueno chicos, es un placer para ustedes haber trabajado con ustedes hoy día, la semana 11, ¿ya? Los esperamos en la siguiente sesión y les ruego por favor, quédense en casa.